Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias a todos por venir, por acompañarme. Veo algunas caras conocidas, otras nuevas, pero bueno, bienvenidos todos. Y como ya les platicó Laura, esta es la tercera, sí, es la tercera edición que estamos haciendo de esta serie de Caminando las batallas de la historia. Le pusimos ese nombre en específico porque, como ya les explicó Laura, la idea no es nada más venir a como que darles una reseña académica de estas batallas y explicarles qué pasó y cómo fueron las estrategias y como verlo desde el punto de vista muy académico. La idea más bien es compartirles una experiencia. Y como bien les dijo Laura, una de las pasiones más grandes que he desarrollado, sobre todo ya en estos últimos años, pues es viajar por el mundo a conocer estos lugares. Una cosa es leerlos en los libros, verlos en los videos, idealizarlos en las películas, pero otra cosa es pararte en esos campos de batalla y caminar por los mismos lugares donde caminaron estos líderes y donde se dieron estos sucesos. Y es una experiencia completamente diferente. Te ayuda no solo a entender mejor cómo funcionan las cosas, pero también te ayuda a conectar con algo muchísimo más real, que es lo que es una experiencia bélica, la experiencia de una batalla. Es algo que probablemente aquí nadie de nosotros ha experimentado e idealmente nunca experimentemos, pero sí nos ayuda a reflexionar mucho sobre la humanidad y sobre lo que es el fenómeno de la guerra, porque como lo he dicho en ediciones anteriores, lo que a mí me interesa tanto, lo que me fascina tanto de estudiar la guerra es que es el fenómeno social más extremo que hay, porque la guerra es lo que va a sacar tanto lo peor como lo mejor que hay en el ser humano. Estás peleando como tal por tu supervivencia. Y entonces en la guerra es donde ves lo peor de lo que es capaz el ser humano, las peores atrocidades, los peores crímenes, pero al mismo tiempo ves también lo mejor de lo que es capaz el ser humano. Las historias de amor y sacrificio y entrega las ves usualmente en la guerra. No hay nada que nos empuje más al límite que una guerra. Y por eso a mí me interesa tanto conocer y visitar estos lugares y poderles compartir ya más lo que es una experiencia humana y no tanto como tal un análisis académico de estas batallas, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos toca visitar la época moderna, que es Napoleón, o bueno, ya época moderna, ya entrando a la edad contemporánea, que es Napoleón. Seguramente todos han escuchado del buen Napoleón, es una figura muy famosa de la historia. De hecho, por ahí Ridley Scott le hizo una película en 2023, creo que fue cuando salió, no sé si algunos la llegaron a ver. Más o menos quedó, bueno, tengo mis opiniones y mis reservas sobre esa película, pero es una figura que no se olvida. Y de verdad Napoleón es uno de los líderes más icónicos y, en mi opinión personal, de los personajes más fascinantes que han caminado esta tierra. Y hoy en día vamos a hablar de su última batalla, la batalla de Waterloo. Es definitivamente, si ustedes se ponen así en Google, en ChatGPT, le preguntan, dime cuáles han sido las batallas más decisivas de la historia, definitivamente Waterloo va a estar en el top 10. Es una de las batallas que redefinió por completo el mapa de Europa y redefinió por completo el mundo. Y hoy vamos a ver cómo fue estar en esa batalla y lo que hubiera sido estar parados ahí el 18 de junio de 1815. Así que les voy a ir aquí pasando algunas. Déjenme lo pongo aquí a ver si no hay audio. Ajá. Como les digo, yo visité este campo de batalla el año pasado, lo visité justamente en junio, todos los años en junio. Bueno, para ubicarlos primero, Waterloo está en Bélgica. Está a unos 20 minutos al sur de Bruselas, se suben a un camioncito, los deja bueno, ahorita les enseño el mapa para que lo vean un poco más claro. El campo de batalla está muy bien preservado, la verdad es que el gobierno belga ha hecho un excelente trabajo, también con mucho apoyo británico, porque pues obviamente ganaron los británicos, entonces le han invertido mucho dinero para realmente restaurar, preservar y hacer muy accesible la visita del campo de batalla. Todo lo que van a ver aquí, salvo los mapas y todo lo que es como recreación digital, pero todas las fotos y videos que van a ver aquí son tomadas por mí mismo. Yo tomé todas estas fotos, yo la caminé, yo me subí, yo lo grabé, todo este contenido yo lo hice ahí en la visita, ¿no? Y bueno, aquí es un video que grabé estando ahí ya en el campo de batalla y bueno, hay un par de fotos, ¿no? También pues porque hay que subir también cosas a Instagram, ¿no? Entonces, pues ahí están las imágenes. Y bueno, aquí es donde empieza el recorrido. Cuando ustedes llegan a Waterloo, les digo, son como 20 minutos, realmente está muy cerca de Bruselas. Llegan a la ciudad de Waterloo y esto es lo que se topan. Esto que ven aquí son como que los letreros que había en ese momento, porque lo bonito de visitar este campo de batalla a mediados de junio es que siempre, todos los años, hacen una recreación de la batalla. El año pasado fueron creo que 600 actores profesionales que lo que se dedican es a recrear la batalla de Waterloo. Y entonces es muy bonito porque es todo un evento, es un evento de todo el día donde ves recreaciones, exhibiciones y ya como al mediodía tienes a los 600 actores en el campo de batalla original
recreando la batalla, obviamente a una escala mucho más pequeña, pero recreando la batalla de Waterloo. Históricamente la batalla de Waterloo pelearon entre ingleses y franceses. Estamos hablando como de 150, 160 mil hombres. Después llegaron los prusianos como con otros 70 mil, pero bueno, aquí lo representan como con 600 actores. De hecho, la recreación más grande que se ha hecho de esta batalla fue en 2018, cuando se cumplieron los 200 años de la batalla de Waterloo, hicieron una recreación con 15,000 actores. Es de las recreaciones más grandes que se han hecho en el mundo actual. Y bueno, pues esa no estuve, ¿no? Esa me la perdí. Pero bueno, este es más o menos lo que se ve. Este es el letrero que ves cuando llegas, te dan la bienvenida, ¿no? Ahí te ponen un mapita de todo el campo de batalla, como para que tú vayas siguiendo la ruta. Tienen ya todo, está muy bien señalizado, muy bien marcado, para que te des una idea por dónde va la cosa. Y ese es un video de cómo se ve la entrada, ¿no? Justamente cuando empieza a caminar. Empiezas a caminar aquí por la entrada, aquí es donde ves el museo, esto que ven aquí es el museo y este es el Monumento de León, así se llama, el Monumento de León erigido pues en conmemoración de la batalla, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que verían si visitan el campo de batalla hoy en día y ahí es donde empieza nuestra aventura. Siguiente lado, por favor. Esto que ven aquí, esto es en cuanto entras al museo, y esto es algo muy, muy bonito de lo bueno de estos campos de batalla y de visitar campos de batalla famosos, es que están muy bien preservados. A los que vinieron a lo mejor a mis pláticas cuando hablamos de las guerras médicas, de las guerras entre los griegos y los persas allá por el 480 a.C., cuando yo visité los campos de batalla en Grecia, muy pocos realmente tienen infraestructura turística. De verdad es rentar un carro, meterte en medio de los campos de cultivo y más o menos ahí con un mapita y lo que tú lograste encontrar en Google Maps, tratar de identificar dónde están las cosas. Es medio peligroso, no hay señal, pero es parte de la aventura. Afortunadamente, una batalla como Waterloo, que es tan famosa, pues sí está extremadamente bien desarrollada, muy bien señalizada y toda la infraestructura turística hace muy fácil visitarla. Esto que ven aquí es lo que verían en cuanto entran les dan su boletito electrónico, descargan la aplicación, ahí viene se ponen sus audífonos y viene todo como que el tour en diferentes idiomas. Una maravilla visitar este campo de batalla. Y esto que ven aquí es una recreación que hicieron esto lo hicieron unos artistas unos artistas plásticos que lo que quisieron hacer fue recrear la batalla a prácticamente escala real. Aquí a lo mejor no lo logran apreciar, pero esto es una réplica con miniaturas de la batalla de Waterloo a escala real. Es más o menos del tamaño de todo este auditorio. Es una cosa enorme y hay decenas de miles de figuritas donde está representando todas las posiciones de los diferentes ejércitos, de la artillería, de la caballería y también de las características geográficas del sitio, de la batalla. Es impresionante. La verdad es que aquí no le hace justicia a estos videos al tamaño, a la escala de esta recreación, pero bueno, ahí la tienen. Si visitan el museo, ahí van a poder ver esto en la mera entrada. O sea, no te la puedes perder. Es enorme, es inmensa la recreación que hicieron ahí, ¿no? También eso me pareció bastante interesante compartírselos. La que sigue, Lau, por favor. Y bueno, antes de la manera en que les quiero narrar esta batalla y se las quiero compartir es a través de unas cartas. A través de unas cartas de lo que habría sido si tú hubieras sido un soldado en la vieja guardia de Napoleón. La vieja guardia era como el cuerpo de élite, los mejores soldados del ejército de Napoleón, y eran los que siempre se quedaban hasta atrás, porque eran los veteranos de guerra de Napoleón. ¿Cómo hubiera sido, si tú hubieras sido un soldado de la vieja guardia de Napoleón, cómo hubieras experimentado esta batalla? Y con una serie de cartas que tenemos, es como se las voy a narrar para que vean, no desde el punto de vista como que político y militar, sino desde el punto de vista humano. ¿Qué es lo que está viviendo el soldado ahí, en estos campos, entre toda la confusión y el caos y el humo y los disparos? ¿Qué es lo que está viviendo realmente un soldado cuando está peleando en esta batalla, ¿no? Una de las preguntas que me han llegado a hacer algunos alumnos es, bueno, a ver, les voy a poner este video porque es una pregunta que me han hecho que a veces los confunde de por qué peleaban así. A lo mejor lo han visto en algunas de estas películas donde se forman los dos ejércitos, van avanzando así con sus uniformes muy, muy ordenaditos, van con los tambores muy animados, se forman las dos líneas y se están viendo el uno a otro como a 100 yardas de distancia y simplemente están intercambiando tiros. Disparamos tú, luego disparan ustedes, disparamos nosotros, disparan ustedes. Y como que a muchos no les hace sentido o no les hace lógica por qué pelearían de esa manera, ¿no? Como que parece una manera bastante ineficiente de combatir. Esto no es la batalla de Waterloo, esto es la batalla de Camden de la película del Patriota, pero la quise poner el clip porque creo que es uno que ilustra muy bien como esta dinámica, ¿no? Puedes poner play, porfa. No, si quieres, quítale el audio para que se las pueda narrar aquí. Y si le puedes adelantar un poquito más, un poquito más.
Un poquito más. Ándale, por ahí. Entonces, por ejemplo, aquí ven cómo van avanzando los ejércitos, ¿no? Y así van avanzando en línea. Ven cómo van todos ordenaditos con la línea, van avanzando y simplemente en algún momento se van a parar. Al mismo tiempo están recibiendo cañonazos de artillería, ¿no? Mientras van avanzando y en algún momento se van a frenar los dos ejércitos, se van a estar viendo cara a cara y simplemente como que algo muy, muy cordialmente van a empezar a intercambiar tiros, ¿no? Salud. Aquí ya lo están viendo, ¿no? Esta es la batalla esta es la guerra de independencia de Estados Unidos, entonces son los británicos contra los estadounidenses, ¿no? Si ven aquí las líneas se están formando, eventualmente ahí se van a detener ya, y ahora sí, se detienen las dos líneas, se ven cara a cara, cargan los mosquetes y se empiezan a disparar. Antes de que les revele la razón, ¿alguien sabe por qué combatían de esta manera? ¿Por qué simplemente se pararían uno frente al otro y empezarían a dispararse intercambiando tiros? Porque es lo que ven, ¿no? Y además van caminando. Muchos dirían, oye, pues échate a correr, esquiva los tiros. O sea, como que es una manera, como que a muchas personas los confunde por qué combatirían de esta manera. Pero hay una muy buena razón. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de por qué combatirían de esta manera? No, Por si se rinden, que no ve. ¿ok? A ver, tal, es tantas vacas, o sea, como que pasó el perro, y sean esas vacas, no lo sé, a ver, Ujú. estaba, Más o menos. Hay dos razones principales por las que combatían en esta manera y se formaban en esa posición. Lo que está, ¿le puedes poner pausa ahí, Lau? A ver si alcanzan ahí, donde, ándale ahí, para que se vean las líneas. Ahí está. Hay dos razones por las que combatían así. La primera es la artillería. Ustedes imagínense, si tú tuvieras tu línea formada con mucha profundidad y te llega un cañonazo de artillería desde el frente, no se va a llevar nada más al de adelante, se va a llevar a todos los que están atrás. Entonces, mientras más delgada sea tu línea, menos impacto va a tener el cañonazo de artillería. Se llevará dos o tres hombres, pero no se va a llevar a todos si haces una línea muy profunda. Esa es una de las razones. Pero hay otra razón, la principal por la que combatían de esta manera, y así es como se combatió en Waterloo con estas formaciones, es porque estos mosquetes que ven, hoy en día, pues obviamente los rifles que usan, los rifles de asalto, los snipers, las diferentes armas que usan hoy en día las Fuerzas Armadas, son muy precisas. Y si han jugado algunos videojuegos de shooters, pues saben que tienes hasta tu mira láser, algunos tienen tracers, o sea, son armas muy precisas hoy en día. En esta época, esos mosquetes no eran absolutamente nada precisos. A donde tú apuntabas, no había ninguna garantía de que tu bala iba a ir hacia ese lugar, ¿no? La balística todavía no se había desarrollado lo suficiente como para que tuvieran la precisión que tienen hoy en día las armas. Entonces, ¿qué pasa? La única manera en que tú puedes más o menos garantizar que le vas a dar a algo es concentrando la mayor cantidad de fuego posible. Entonces, lo que tú quieres hacer es extender la línea lo más que puedas para que la mayor cantidad de mosquetes son los que estén disparando al mismo tiempo. Y de hecho, ni siquiera les daban como que un blanco, no les decían así como que, oye, dispárale apúntale a la cabeza o apúntale al pecho. Tú le disparabas a un área. Y esa área normalmente eran las bolas de humo, porque ni siquiera podías ver nada. Si ustedes llegan a ver, si alguna vez han visto un cañonazo, que ahorita les voy a enseñar unos videos que grabé, sueltan muchísimo humo. Estos campos hubieran estado completamente cubiertos en humo. No veías prácticamente nada. Entonces los entrenaban a que simplemente dispararan como que a un área general en lugar de como de quererle apuntar a la cabeza al otro o algo así, ¿no? Pero esa es la razón por la que combatían así, porque tenías que traer la mayor cantidad de fuego para que la posibilidad de que le dieras a alguien fuera mayor, porque eran armas muy, muy imprecisas. Y concentrando el fuego era la mejor oportunidad que tenías, pues, de causar algunas bajas. Y por eso combatían así. Ajá. Sí. y no por vaya, me quedo en el campo, Mm. si tú vayas, muy acá, vaya, Sí, excelente pregunta. Esa es una táctica que se desarrolló después, que se llama disparo por rangos. Entonces, lo que hacían, aquí en esta época todavía disparaba solamente la línea de hasta adelante, pero después dijeron justamente eso, dijeron, oye, creo que podríamos meter más mosquetes si los de adelante se hincan. Entonces, lo que empezaron a desarrollar fue una formación donde los de adelante están hincados, los de atrás están un poco agachados y los de atrás están parados, y entonces ahora tienes tres líneas que están disparando al mismo tiempo en lugar de solo tener la de hasta adelante. Pero eso fue una formación que se desarrolló un poco después. Pero es la misma lógica. ¿Cómo metemos más mosquetes al mismo tiempo?
porque como son tan imprecisos, pues mientras más mosquetes metas al mismo tiempo, más daño vas a hacer. Pero sí, excelente pregunta. ¿Por qué se esperaban? Porque normalmente era por el tiempo de carga. Cargar estos rifles, hoy en día pues no es como que nomás le cambias el cartucho y lo metes. Cargar cada uno de estos, un veterano, o sea, alguien que de verdad ya tuviera mucha experiencia cargando un rifle de estos, se estima que podría ser como de 2 a 3 disparos por minuto, porque es sacar la bala, bueno, más bien es sacar todo el cartucho que metiste, limpiarlo un poquito, meterle la pólvora, cargar la bala, tienes como que... tienes como que hacer que la bala tenga el contacto justamente con la pólvora, o sea, es todo un proceso muy largo y entonces ese tiempo, mientras tú estás cargando, los otros están disparando y luego mientras ellos ya dispararon y se ponen a cargar es cuando tú terminas de cargar y ahora tú disparas. Realmente lo que los limita es pues que toma mucho tiempo cargar estas armas. Eso es realmente lo que los llega a limitar mucho, ¿no? Los cañones, depende del tamaño del cañón, pero los cañones podrían a lo mejor echar un par de tiros por minuto también. También ahorita les voy a enseñar unos videos que también tomé ahí. Estaba padrísimo, tenían unos cañones reales de 12 libras y los estaban disparando. Y ahorita les enseño los videos. No, ya, si quieres la que sigue. Ándale ahí. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí de la batalla como tal. Esto que ven, se los pongo aquí para que vean un poquito cómo habría sido la experiencia de estar en Waterloo la noche anterior. Esto que ven aquí, a ver si lo alcanzan a ver, esto que ven aquí del lado izquierdo es una granja que Napoleón la utilizó como sus últimos headquarters. La utilizó como su último centro de comando. Esta granja la tomó, ahí fue donde Napoleón puso como sus headquarters la noche anterior, ahí fue donde hicieron el plan de la batalla, ahí fue donde pasó su última noche. Esto que ven aquí es la cama de Napoleón. Aquí durmió el emperador la noche anterior a su última batalla. Este es el cuarto donde durmió Napoleón. A ver, ahorita que se regrese. Bueno, ahí hay un busto de Napoleón. Ahí está la cama, esa es la cama original, en el cuarto original. Ahí es donde durmió el emperador hace 200 y tantos años. Ese es el escritorio donde trabajó y se conserva. Todo esto se conserva en la misma granja donde lo hizo. Esta es la cocina de la granja. Ahí hay una imagen, bueno, una pintura de cómo se hubiera visto. La cocina fue la que utilizó como su centro de mando. Napoleón algo que sus mariscales, como que sus generales le tenían mucho resentimiento a Napoleón, es que Napoleón comía muy rápido. Era alguien que como que siempre traía prisa. Entonces comía muy rápido, como que él se echaba su desayuno en 20 minutos y todos tenían que seguirle el paso. Entonces como que sus mariscales siempre lo resentían de que no los dejaba desayunar a gusto. Esta es la cocina de la granja y aquí fue donde Napoleón montó, aquí fue donde planearon como tal la estrategia o diseñaron la estrategia para el combate de ese día. Y es la cocina, y aquí se ve más o menos no se alcanzan a ver, hay una imagen ahí de cómo estaba Napoleón con todos sus mariscales y estaban haciendo los planes para la batalla de ese día. Y esto que ven del lado derecho, estos son los actores que están ahí en el campo de batalla, que son la recreación, montan todo un campamento como si hubiera visto el campamento francés en esa época. Y todo es históricamente preciso, desde la ropa que traen, literalmente estaban ahí cocinando, o sea, comen con lo que están cocinando ahí, con leña, con fuego, o sea, todo así muy, muy rústico del siglo XIX. Y estos son todos los actores que hicieron la recreación ese día, pero hicieron un excelente trabajo de hacer toda una recreación de lo que hubiera sido el campamento francés la noche anterior a la batalla de Waterloo. Entonces, bueno, eso para que vean un poquito más o menos cómo hubiera sido estar en ese campamento y qué es lo que hacían la noche anterior a la batalla, ¿no? Un segundito. Entonces, nada más. Esto es la noche anterior, ya como tal, el 18 de junio, Napoleón desayuna como a las 9 de la mañana y sus mariscales lo empiezan a incentivar a que inmediatamente comience el combate. Sin embargo, si han ido a Europa en el verano, se dan cuenta que muchas de estas regiones suele llover mucho y eso no fue la excepción. El 18 de junio en la mañana estaba todavía una llovizna no muy pronunciada, pero sí lo suficientemente como para crear mucho lodo. Y el problema es que iniciar una batalla, iniciar un combate en un terreno lodoso, pues es muy complicado porque tus tropas se alentan mucho, se vuelve muy difícil maniobrar y sobre todo las balas de cañón se vuelven muy ineficientes. ¿Por qué? Porque los cañonazos, a lo mejor lo han visto en las películas,
mucho del daño que hacen las balas de cañón no es como que te pegan directamente, o igual no es como que te apuntan a la cabeza y te dan directamente a la cabeza. Mucho del daño que hacen las balas de cañón es porque van rebotando y no hay manera de pararlas. Entonces tú lo que haces a veces disparas justamente frente a la línea enemiga, la bola de cañón rebota en el piso por la inercia que lleva y empieza a rebotar y sigue avanzando y se sigue llevando piernas y cabezas y brazos y sigue matando todo en su paso, ¿no? El problema es que si tienes un terreno fangoso y tienes lodo, ¿qué le va a pasar a la bola de cañón? Se entierra. Entonces tu artillería se vuelve muy ineficiente. Entonces Napoleón decidió esperar 2 horas más y eso le costó toda la batalla. Entonces vamos a escuchar la primera carta de cómo hubiera sido ser un miembro de la vieja guardia en la mañana de la batalla. Sí. Y que el sol ha salido de... Me subo un poquito más. Y incluso Dios quisiera retrasar en esa porvenir. Los campos están mojados por la lluvia de la noche. Nuestras botas se hunden en el barro me paso. Esta mañana me probé en la línea, el nido entre la vieja guardia, con nuestros altos loros de pieles papados y pesados, los amigos abrochados hasta el cuello. Bromeábamos, por supuesto. ¿Qué otra cosa se puede hacer antes de una tormenta? Jacques, el caporillero de Lyon, decía que los ingleses huirían al primer grito de «¡Viva el emperador!». Pero todos sabemos que esto no será fácil. Desde mi posición acordida, puedo ver a Einstein y Obi-Wan. Esas malditas granjas donde esperamos que el enemigo se trinche como ratas. El emperador pasó antes del amanecer. Hélène, lo vi más viejo. Había rigidez en su brazo y vacío en sus mejillas que no había visto antes. Aún así, cuando pasó, todos alzamos la voz como si nuestros gringos tuvieran auge de cabezones. «¡Viva el emperador!», gritamos. Y por un instante creí que aún podríamos tocar a la fortuna. Dice que los prusianos vienen de vez. Si es verdad, tendremos que luchar en 2 frentes. Pero eso será más tarde. Por ahora nos preparados. Somos la batalla. No flaqueamos. No hoy, ni nunca. Reza por mí. Con todo mi amor, Etienne. Ahí déjala tantito, Leo. Esta es una carta que escribe Etienne, que es un soldado de la vieja guardia, a su esposa, ¿no? Hélène. Y fíjense, lo que está narrando aquí lo narra de su experiencia, pero está narrando precisamente partes históricas de la batalla. Como dice aquí, ellos son la vieja guardia. La vieja guardia, ahorita lo van a ver en el despliegue de las tropas, la vieja guardia siempre es la que estaba hasta atrás. Era como que la reserva de élite que la guardaban para el momento decisivo. Napoleón siempre guardaba a su vieja guardia para desplegarla en el momento crucial de la batalla. Y él es uno de esos miembros, ¿no? Aquí algo bien interesante, dice, el tamborilero de Lyon, Jacques, decía que los ingleses huirían al primer grito de «¡Viva el emperador!». Esto refleja muy bien la actitud que tenía Napoleón incluso hacia los británicos. Napoleón siempre pensó de los ingleses, siempre los veía como que ciudadanos de segunda clase, siempre los veía como inferiores, como que sí los veía con cierta condescendencia. Y de hecho sí es como que parte de un error que cometió Napoleón de subestimar un poco a los ingleses. Y era la actitud realmente de los franceses, como que estos ingleses no son buenos soldados, están muy por debajo de nosotros, y sí había como que una cierta exceso de confianza o arrogancia de los franceses hacia los ingleses. Pero esa era la actitud que tenía Napoleón y muchos de sus soldados, pero muchos de sus mariscales, como que sí lo trataban de hacer entrar en razón, y sí le decían, emperador, esto no va a ser tan sencillo como crees. O sea, el duque de Wellington, que era el comandante de las tropas inglesas, no era cualquier novato. Era probablemente uno de los mejores generales del mundo en ese momento. Entonces, sí había como que un sentimiento de un exceso de confianza por parte de los franceses, ¿no? Y también después dice, fíjense, desde mi posición en la colina puedo ver la High Sand y Hougomont. Estas son 2 granjas que van a ser cruciales en la batalla. Ahorita les enseño unas fotos. Y después dice, el emperador pasó hasta el amanecer y dice, Hélène, lo vi más viejo. Había rigidez en su brazo y un vacío en sus mejillas que no había visto antes. Para 1815 Napoleón ya estaba, no era viejo, pero ya estaba muy cansado. Llevaba 15 años o más, como 16, 17 años combatiendo. Y Napoleón para esta época ya estaba, no necesariamente enfermo, pero sí ya estaba sufriendo de muchos problemas. Por ejemplo, sabemos que sufría de hemorroides, entonces también cabalgar su caballo, dormir, sentarse le costaba mucho. Tenía también ya como que algunos problemas
algunos problemas respiratorios, se cansaba mucho, también no tenía un estilo de vida muy activo, empezó a engordar muchísimo, le encantaba comer, entonces empezó a engordar mucho, su salud sí se empezó a deteriorar y ya para Waterloo, la verdad es que el emperador sí estaba ya muy cansado. En su mente seguía siendo tan brillante como siempre y toda su experiencia, pero físicamente sí se veía un emperador ya muchísimo más cansado y desgastado. Y eso es lo que está reflejando aquí. Los mismos soldados lo ven, ¿no? Ven a su emperador que ya no es el mismo que combatió en Austria o en Rusia 10, 15 años antes, ¿no? Eh, y bueno, y finalmente menciona a los prusianos. Ahorita vamos a hablar más de los prusianos. Estos son realmente los que le dieron el tiro de gracia a Napoleón en la batalla y ahorita les voy a enseñar el mapita. Pero bueno, esto es aquí dice, ¿no? 18 de junio es a las 9 de la mañana, cuando Napoleón está desayunando con sus mariscales en la granja que les enseñé hace ratito. La que sigue, Lau, porfa. Ajá. Esto se los pongo nada más como referencia. Este es el despliegue de los ejércitos de la batalla. Los rojos son los ingleses, los azules son los franceses, Napoleón, y estos negros que ven acá, estos dos, son los prusianos. Es el ejército de Blücher. Blücher es el líder del ejército prusiano. Y estos es un ejército que andaba como que rondando ahí. Napoleón lo había derrotado el día anterior. Mandó a uno de sus mariscales a que lo persiguiera, precisamente para que no se uniera a la batalla. Pero su mariscal, Grouchy se llamaba, su mariscal no cumplió con la misión, los perdió de vista, se le escaparon. Y entonces lo que hizo Blücher, lo que hicieron los prusianos fue venir a marcha forzada a ayudar a los ingleses y llegaron justo a tiempo en la tarde del 18 de junio para rescatar a los ingleses de la situación en la que estaban, ¿no? Aquí es donde está, no sé si alcanzan a ver, aquí dice Braine-l'Alleud, aquí está la estación, aquí es donde llegan, si toman, les digo, el camioncito de Bruselas a Waterloo, aquí es donde los deja el camioncito, de ahí caminan, esta es la entrada ya como tal al museo hoy en día, y este es el campo de batalla que tienen enfrente. Aquí está la granja de Hougoumont, aquí está la Aisson, acá está Papelotte. Estas son como las tres principales granjas donde los ingleses se fortificaron. Y los ven, en el inicio de la batalla, estas tres están en control de los ingleses y eso fue como que, esos fueron como los puntos, los pivotes de la batalla donde se dieron como que los combates más sangrientos. Aquí está la Guardia Imperial, esta es la vieja guardia. Etienne, que es el que está narrando las cartas que les enseñé ahorita, él es un miembro de la Guardia Imperial. Les digo, la Guardia Imperial, la vieja guardia siempre se queda hasta atrás, son los soldados más temidos de toda Europa, son los mejores soldados de toda Europa y por eso Napoleón siempre los tiene hasta atrás, listos para desplegarlos en el momento clave de la batalla. Todo lo demás pues ya es más cuestión estratégica y militar que pues creo que no viene mucho al caso ahorita, pero bueno, más o menos para que se den en cuenta, se den más o menos una idea de cómo están desplegados los ejércitos y les digo, en cuestión de números, si no mal recuerdo, los ingleses traen como 67, 70 mil hombres, Napoleón trae como 72 mil hombres, entonces son ejércitos muy parejos. El problema no son los ingleses, el problema son los prusianos. Es una carrera contra el tiempo. Si Napoleón no logra derrotar a los ingleses antes de que los prusianos lleguen al campo de batalla, no va a poder combatir contra dos ejércitos al mismo tiempo. Entonces se vuelve una carrera contra el tiempo. Por eso esas 2 horas que decide esperar Napoleón en la mañana para que se seque el piso resultaron ser pues determinantes. Fueron 2 horas que le hubieran podido haber tal vez ganado la batalla. Pero bueno, esto es nada más para que se den cuenta de cómo está desplegado la geografía. Y entonces, la que sigue, Clau, por favor. Estas son fotos de las granjas. Esta foto la tomé desde el monumento ese que vieron, el que está así, el monumento de León. Se puede subir, hay unas escaleras, son como 300 escalones y está medio cansado subir. Pero bueno, desde allá arriba tienes una vista completa de todo el campo de batalla. El campo de batalla entero se ve así frente a ti, divino. Estas son vistas desde arriba. Esto que ven aquí es una foto de Hougoumont. Esta es la granja de Hougoumont. Aquí es donde se dio el combate más feroz de toda la batalla por esta granja, por tratar de controlar esta granja. Aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de los ingleses. Aquí donde yo estoy parado es donde hubiera estado el ejército inglés. El ejército de Napoleón hubiera estado del otro lado de esa granja avanzando hacia nosotros. Este es el franco derecho de los ingleses. Y esto que ven aquí, esas cositas blancas, son las tiendas de campaña. El video que les enseñé, donde los actores montaron como que todo el campamento francés, son estas que alcanzan a ver ahí. Y aquí es donde se hizo la recreación de la batalla ya en la tarde de ese día, ¿no? Y esta que ven aquí, no sé si alcanza a ver, está medio oscura, pero esa que ven aquí se llama, esta es la Aisson. Esta es otra de las granjas famosas donde también se dio el combate y este es el centro del campo de batalla. Este es el lado derecho del campo de batalla, este es el centro del campo de batalla y ya más para allá está la otra granja que esa es un poquito no tan relevante, entonces allá ya no le tomamos foto. Esta es la única, de las 3 granjas icónicas, esta es la única que está abierta al público, esta es la única que pueden visitar hoy en día y que tiene su exhibición y está muy bien cuidada y todo. Esta nos decían por ahí que
Esta es propiedad privada, no sé realmente quién es el dueño, pero el dueño de la granja decidió cerrarla al público, no se puede visitar, lo cual pues digo, no entiendo porque sería una máquina de imprimir dinero si la habilitara y la pusiera a trabajar como atracción turística, ¿no? Pero bueno, está cercada, es propiedad privada, no se puede acceder a ella. Hugo Monte es la única que hoy en día se puede visitar y bueno, al final fue la más importante y la más icónica de la batalla, entonces pues también es bueno que por lo menos sea la que sí se puede visitar hoy en día. La que sigue, Lau, por favor. Esto ya como tal es la recreación. La recreación duró como 2 horas. Obviamente les digo, es una escala mucho menor, pero lo bonito de esta recreación es que los actores lo hacen lo más históricamente preciso posible. Cuidan todos los detalles, desde los uniformes, las armas que utilizan, incluso el idioma en el que hablan. Algunos de ellos sí tratan como de hablar en los idiomas originales. Y aquí lo que estamos viendo es, los clips que les puse aquí es como para ilustrar el inicio de la batalla. Si ven aquí están todavía como que todos están descansando, ya están en uniforme, ya están armados, pero todavía como que están descansando, están esperando ya la orden para entrar en línea en formación. Ahí están descansando, todavía tienen ahí sus fogatas, están todavía como que comiendo algo, están relajándose. La caballería también acá de este lado se está poniendo en posición. Aquí los ven como que todos andan todavía ahí medio cotorreando, pero ya están listos para que en cualquier momento, en cuanto el emperador dé la orden, se hacen las líneas de batalla, ¿no? Por allá ven al fondo ven en los rojos, ahí son los ingleses que están también haciendo su formación de batalla, y por acá hay algunos caballos. Eso estuvo padre, realmente sí llevaron caballos, hicieron cargas de caballería, obviamente pequeñas, o sea, a pequeña escala, pero sí son caballos entrenados para la guerra. Entonces, bueno, para que se den una idea un poquito de cómo son esas recreaciones y vean un poquito pues cómo hubiera sido estar en la víspera de la batalla, ¿no? Ya preparándote para entrar en combate en cualquier momento. La que sigue, Lau, por favor. La batalla ya está entre el furor y el aire está cargado de polvo. He visto parte del infierno hoy que en toda España. Nuestros camiones rugen de las colinas como si juzgaran el mundo y puedo sentir cada disparo en el pecho. El suelo tiembla y mis oídos crean que subar. Nuestra caballería de lo puede hacer final. Dios de la guerra, el pan, Sergio, Italia. Por un instante, pensé que lo quería creer, pero las formaciones inglesas resistieron. Demonios, todos ellos, fríos, callados, resueltos. Y los gigantes salieron como trigo bajo la cola. Lo peor fue el humo. Nuestros muchachos intentaron tomarlo esta mañana, pero es una poca vez. Han convertido cada muro, cada seto en un matadero. Vi a un joven moquillo arrastrado fuera del cuerpo. Le faltaban las piernas, solo quedaba el apodo. Llamaba a su madre. Aún no nos han dado la orden de avanzar. La guardia mantiene el centro, siempre los últimos en moverse, siempre donde el emperador guarda sus esperanzas. Pero sé que pronto llegará el momento. Cuando viva el cielo, sigue gris. No hay el sol, no hay señales de Dios, solo un acero muerte. Si esta carta te encuentra, sabrás si la mantuve firme. No yo por siempre. Entonces esta es la segunda carta que le manda, ¿no? Ya son la 1:30 de la tarde. Para la 1:30 de la tarde, ya la batalla comenzó como a las 11 de la mañana. Para la 1:30 de la tarde es cuando es el primer momento decisivo, cuando se da el primer avance de los franceses y sobre todo se da la carga de caballería, que ahorita les voy a platicar más de ella. Fíjense, algunas cosas que menciona aquí en la carta, ¿no? Dice, nuestros cañones rugen desde las colinas como si juzgaran el mundo y puedo sentir cada disparo en el pecho. Hasta este momento yo nunca había estado en presencia de un disparo de un cañón originalmente, o sea, de un cañón original. Y yo les puedo decir que el estruendo de un cañonazo es el ruido más estruendoso que he escuchado en mi vida. Se te zumban los oídos, sientes hasta la onda de choque, porque obviamente rompe la barrera del sonido el cañonazo, entonces sientes la onda de choque cuando dispara el cañón, te avienta un poquito hacia atrás. Es una cosa increíble. ¿Le puedes dar la que sigue? Tengo ahí un videito es la simulación que hicieron. Estos son cañones reales del siglo XIX que han sido rehabilitados. Ahí lo que está haciendo es ya metió la bala de cañón y lo que está haciendo él es empujando la bala hasta el fondo del cañón para que quede bien empaquetada y ahora está metiendo ahí la pólvora y la mechita para que ya lo pueda disparar ahí. Entonces ya está cargado ahora sí el cañón y ya lo último que queda es incendiar la pólvora.
Obviamente aquí no se escucha nada, o sea, el micrófono del celular hubiera explotado, pero es de verdad es un sonido, es el sonido más fuerte que yo he escuchado en mi vida. Y esto fue un cañón. En Waterloo había 400 de estos. Entonces también muchos, obviamente, de los cañoneros, muchos de los artilleros, pues se quedaban sordos. Te resumbaba el oído y se desorientaban, porque si ustedes saben, ¿no? El oído también es muy responsable de nuestro equilibrio. Muchos se desorientaban, muchos se mareaban, muchos se quedaban sordos. 400 de estos cañones rugiendo todos al mismo tiempo ha de haber sido una cosa. Y luego el humo. O sea, aquí tiró un poquito de humo. Ahora imagínense esto 400 veces. No ves nada, simplemente son un montón de cañonazos. De repente te vuela una bala por encima de la cabeza. ¿Le puedes regresar a la carta, porfa, Lau? La batalla Ponle. y ahí está cargado de polvo. Entonces, déjame nomás, le quito el audio tantito. No, regrésale. Ahí está, ya lo quité, ya lo quité. Entonces, lo que decía aquí, ¿no? Dice, en Hugomont es donde se dio el peor combate, porque ahí fue donde la Legión del Rey, era una unidad alemana, de hecho eran la Legión del Rey alemán, es los que estaban defendiendo la granja en Hugomont, y realmente la resistieron. Los franceses, Napoleón trató de tomar esta granja, la que les enseñé en la foto anterior, y su idea es que el combate en Hugomont fuera nada más como que una distracción, pero resultó ser que ahí se dio el combate más feroz de todo el día. Y como dice aquí en la carta, dice, nuestros muchachos intentan tomarlo, pero es una fortaleza. Fortificaron demasiado los ingleses esa granja. Y aquí dice, ¿no? Dice, vi a un joven voltigeur, los voltigeurs eran infantería ligera, que también combatieron ahí, arrastrado fuera del portón, le faltaban las piernas, solo quedaban harapos rojos. Eso es exactamente lo que pasa cuando te bombardean con artillería. Un golpe de artillería te vuela la cabeza, te arranca el brazo, te quedas sin piernas, o sea, literalmente te desmembra por completo. Son imágenes, algunas películas lo han hecho gráfico, algunas películas sí han mostrado cómo es, pues qué pasa cuando te caen cañonazos de artillería, pero pues se pueden imaginar que sí es una imagen bastante choqueante. Ves gente completamente desmembrada y de repente el brazo está por allá, las piernas por allá, la cabeza por allá. Y esa es la experiencia de lo que es estar en medio de ese combate, ¿no? Y ellos lo están viendo. Lo que narra aquí Etienne es que él simplemente está viendo esto porque él es un miembro de la Guardia. Todavía la Guardia Napoleón no la ha activado, siguen esperándose. Y entonces también habla un poco como de la desesperación, donde tú sabes que estás esperando tu momento, tú sabes que Napoleón te está guardando para el momento decisivo, pero también es como una impotencia ver que todos tus otros compañeros estén siendo masacrados ahí adelante y tú estás ahí parado esperando tu momento. También como que esa experiencia es complicada. Esto es algo que sí me gustaría que supieran. ¿Dónde está? Aquí dice, ¿no? Vi al joven voltigeur fuera del portón, le faltaban las piernas, solo quedaban harapos rojos, llamaba a su madre. Esto es algo real, esto es algo histórico y real que está súper bien documentado. Normalmente se reporta de todos los estudios que se hacen como de historia militar, fijándose ya más como que en la experiencia del soldado, una de las cosas más comunes que sucede es que cuando los soldados están en combate y están heridos o están muriendo, casi todos empiezan a llamar a sus madres. Y es algo que está muy bien documentado, desde las trincheras en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Está muy bien documentado que muchos de los soldados, cuando están ya moribundos o están heridos, empiezan a buscar a su madre, empiezan simplemente a llamar a su madre. Muchos ya están como que delirando, ya están casi inconscientes, y ya simplemente es como que un último intento de tu inconsciente por buscar a esa protección, ¿no? O buscar ahí donde tú te sientes más o menos protegido. Y muchos así es como se mueren, buscando a su madre. Entonces es una experiencia muy real. Eso sí está súper bien documentado en la literatura militar, que eso es como termina la vida de muchos soldados, buscando a su madre. Bueno, la que sigue, por favor. La que sigue. Ajá. Esta es la granja de Hugomont. Esto ya es la granja como tal. Aquí no se alcanzan a ver. Este es el muro. Este es el muro que da hacia
Es el muro que da hacia el norte, que es donde está el monumento este que les enseñé hace rato. Esta es la granja que fortificaron los ingleses y donde se dio el combate más feroz de todo el día. Y de hecho, por eso también le tomé una foto a esta. Estos cuadritos que ven aquí, estos originalmente no eran parte del muro, porque es una granja, ¿no? ¿Para qué necesitabas eso? Pero los ingleses hicieron estos hoyitos a lo largo de todo el muro para por ahí poder estarle disparando a los franceses cuando se acercaban, ¿no? Entonces, digo, aquí le tomé la foto nada más a uno, pero todo el muro está repleto de estos hoyitos que hicieron los ingleses para por ahí estar disparando a la carga de infantería francesa, ¿no? Y aquí hay un videíto, les digo, aquí pues ya estaba muy, muy a gusto la cosa, ¿no? Aquí estábamos ahí, tenían barbecue y comida, y ahí pues, tenías tus bebidas, y el sol ya era el atardecer, muy romántico, muy bonito, pero esta es la granja. Aquí es donde se dio el peor combate en la batalla de Waterloo, por tratar de tomar esta granja que era el punto estratégico. Y esta es una placa que hay hoy en día, pues para conmemorar todo el combate y la batalla que se dio ahí en la granja, ¿no? Tienen réplicas de más cañones, armas, en fin, está muy bien preservada la granja, afortunadamente, y pues es algo que se puede visitar hoy en día. La siguiente, Lau, por favor. Ahora, esto es bien interesante. Este es uno de los momentos más icónicos de la batalla y ocurrió justamente como a esta hora, como a eso de las 2 de la tarde. Es cuando se da un momento muy decisivo de la batalla, porque Napoleón tenía varios mariscales. Y uno de sus mariscales se llamaba Ney. Ney era el encargado de la caballería francesa. Él era el comandante de toda la caballería francesa. Y una de las decisiones que más se ha estudiado y más se ha cuestionado y que hemos tratado de entender por qué decidió hacer lo que hizo, es lo que se llama la carga de Ney. En algún momento en la batalla, como eso de las 2 de la tarde, Ney era muy famoso por ser como que muy aventado. Era extremadamente agresivo. De hecho, lo apodaban como que era Ney el Valiente, porque era incluso hasta irresponsable con su vida. O sea, era esos que se aventaba siempre hasta adelante, siempre quería estar en medio del combate. Era alguien extremadamente agresivo y aventado en el combate. Creemos que esa es parte de la razón por la cual cometió este error, porque francamente fue un error. Pero básicamente lo que hizo Ney, como a esto de las 2 de la tarde, el reporte que él dio es que creyó ver que los ingleses estaban retirando en el flanco izquierdo, y entonces dijo, pues ahora es cuando. Agarró a toda la caballería francesa y lanzó una de las cargas de caballería más grandes de toda la historia. Es probablemente la segunda carga de caballería más grande de la historia. Se calcula como entre 9 y 12 mil jinetes, con los que cargó a través de todo el campo para destrozar las líneas inglesas. Es un milagro que las líneas inglesas hayan sobrevivido una carga de ese tamaño. Les digo, estadísticamente es la segunda carga más grande de toda la historia. La carga de caballería más grande de toda la historia es probablemente la segunda más grande. ¿Y cómo es que los ingleses lograron resistir eso? Y por eso se vuelve un momento tan icónico, haciendo una formación muy innovadora que se llama una formación de recuadros. Ustedes se pueden imaginar, si tú te mantienes en una línea completamente horizontal, así como los enseñamos al inicio, y tratas de detener 12,000 caballos que vienen con un ímpetu y una inercia, pues solamente te van a aplastar. Lo que hicieron los ingleses fue desarrollar estas tácticas. Vamos a ver primero ¿sí quieres la de arriba primero? Ajá. Ahí está. Esta es de la película de Napoleón, la que salió en 2023, y aquí se ve justamente el momento en el que ese es Wellington, que le está dando la orden a la infantería inglesa de que se preparen para recibir a la caballería. Ahí está la carga de Ney. Ahí va toda la caballería pesada francesa a cargar contra la línea inglesa para tratar de quebrarlos en un choque. No sé si alcanzan a ver, pero ahí están las líneas. E inmediatamente lo que van a empezar a hacer es a formar los recuadros. ¿Ven ahí? Empiezan a cerrarse y empiezan a formar recuadros. Cada uno de los batallones estaba ya entrenado para formar todos estos diferentes recuadros. ¿Se paró? No, creo que se congeló. A ver, déjame leer. Ahí sí se ve. A ver, déjame lo hago más grande. Sí, ahí está. ¿Por qué los recuadros fueron tan efectivos? Pues justamente por esto, porque cuando tú ya tienes ahora un recuadro muy denso, la caballería ya no puede penetrar. Y fíjense lo que pasa, lo único que puede hacer la caballería es estar corriendo alrededor de los recuadros. Se vuelve una unidad tan compacta que es impenetrable. La caballería ya no puede chocar contra ella porque te entierras contra un muro de soldados que no vas a poder penetrar. Entonces, eso es lo que pasó. La caballería francesa no le quedó más que estar dando vueltas y vueltas y círculos entre los recuadros. Y pues ahí ven la cara de Napoleón, ¿no? Cuando ve eso y dice como,
¿En qué momento? ¿Quién dio la orden de cargar? Y más, ¿por qué cargó sin apoyo de la infantería? Eso también es un error muy común. Cargar con caballería sin apoyo de infantería es un problema justamente por eso. Y eso realmente fue uno de los momentos decisivos. La carga, una de las jugadas más importantes que tenía Napoleón, que era su caballería, Ney, ahora sí que por pura decisión propia, la tiró un poquito al traste, ¿no? Déjenme les pongo el otro porque el otro tiene una vista... Ajá, ese. Hay que ponerla aquí. Este es de otra película, este es como de los 70s o de los 80s, una película también sobre la batalla de Waterloo. Ahí se ve la carga, ¿no? Ese es Ney, es el actor que está representando a Ney. Va la carga de toda la caballería francesa y fíjense los recuadros, los ingleses ya los están esperando en esos recuadros que formaron y hay una toma aérea que se ve increíble para que vean el problema que se topa la caballería cuando hacen esa formación. Ahí vienen todos los caballos tratando de hacerla. Y fíjense, en lugar de toparte líneas con las que te puedas estrellar con todo tu ímpetu, te tropas con estos recuadros que incluso si lograras penetrar el recuadro, pues vas a quedar rodeado por completo. Es una táctica brillante que desarrollaron los ingleses para contrarrestar la caballería. Y fíjense, lo único que puede hacer la caballería pues, es pasarse entre los huecos y mientras tú te estás paseando, pues obviamente les están disparando a todos. Fue una jugada, una maniobra brillante del Duque de Wellington y de los británicos para contrarrestar pues, una carga de caballería enorme, enorme. Y aquí fue donde la cosa empezó ya como que irse cuesta abajo para Napoleón, ¿no? Ajá. Ya si quieres, la que sigue. No, la formación sí se conocía, porque esa es una formación que viene desde como del siglo XVI de los tercios españoles. Los tercios españoles hacían precisamente esos recuadros, pero hasta donde yo recuerdo no se había usado para contrarrestar caballería de la manera en que lo hicieron aquí. Entonces la formación ya se conocía, pero como tal la táctica nunca se había usado tan efectivamente como la usaron aquí. La que sigue. Porque hacer rectángulos es mucho más fácil. El problema de hacer círculos, lo fácil de hacer rectángulos es que tú puedes, como son geométricamente son más fáciles de armar y de coordinar, porque tú puedes dividir el largo de tu línea, tú lo puedes dividir más fácilmente para saber cuántos soldados deben de estar en cada una de las caras. En un círculo es un poquito más difícil el problema es que con el círculo pueden quedar más huecos. Y hay otra imagen, creo que más adelante tengo una foto donde vas a ver también por qué en las esquinas es importante que sí tenga esquinas, porque ahí es donde ellos pueden ir girando a partir de las esquinas. Lo van usando como pivotes y vas girando más fácil. Coordinar círculos es muy complicado, pero en teoría pudo haber también funcionado. Axilau, por favor. Sí. Y bueno, esto simplemente es la recreación. Esto que ven aquí es justamente por donde hizo la carga de caballería. Tienen esta placa que dice ahí Le Char de la Cavalerie Française, que es la carga de la caballería francesa. Este campo que ven aquí que grabé, aquí es por donde cargó la caballería francesa. Y aquí fue donde se armaron los recuadros ingleses. Todo eso que acaban de ver en las películas, aquí fue donde sucedió. Y en la recreación de la batalla, pues aquí fue más o menos como lo recrearon. Yo creo que no se alcanza a ver mucho por el humo, pero bueno, ahí más o menos recrearon la formación ahí están, bueno, ahí está como que la caballería francesa. Creo que ya lo pasamos. Pero bueno, ahí en la recreación hicieron también los recuadros, obviamente en escala más pequeña, y ya mostraron justamente cómo los caballos pues no les queda más que ir rodeándolo porque no te puedes estrellar contra un recuadro de ese tamaño. Ahí se ve más o menos, miren, como que la caballería se acerca, la infantería inmediatamente crea el recuadro y frena por completo el ímpetu. Ya la caballería no puede estrellarse como debería, ¿no? La que sigue, Lau, por favor. Hay que volverle a poner el audio. Ahí está. La Guardia Imperial somos la espada que Napoleón mantiene envainada hasta el último momento. Todo el día hemos escuchado los gritos de los enemigos, los disparos de mosquetes, los gastos golpeados y los lamentos de los moribundos. Y aún esperamos. Los hombres a mi alrededor se han vuelto silenciosos. Incluso Jax, nuestro tamborilero, ya no habla. Solo observa el horizonte donde la línea inglesa espera más allá de yo. Whiskey está presionando Félix. Ya ha perdido 5 caballos, cargando como un lobo hacia el fuego.
en la María, o quizás desesperado. También se murmura que los prusianos han sido vistos por el brazo de eso. Si es verdad, que Dios nos ayude. No podemos contra los ejércitos. Y aún así, hay algo sagrado de este silencio antes de que llegue la hora. De los días. No pensar en disipación, porque cuando avancen se hagan movimientos. Diga nuestro pequeño François que su padre está entre los hombres más valientes de la tierra. La guardia no retrocede, no se rompe. Somos la última esperanza, y los primeros en morir, si es necesario. Tú y yo, Etienne. Esto ya es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde es cuando los prusianos ya llegaron al campo de batalla, se le fue el tiempo a Napoleón, no alcanzó a derrotar a los ingleses a tiempo y ya le cayeron otros 70,000 prusianos del lado derecho. Ahí es cuando Napoleón decide desplegar a su vieja guardia. Es su última carta, son los mejores soldados de Europa, son los soldados más temidos del mundo y es su última oportunidad de tratar de rescatar la batalla y tratar de hacer el milagro, que la vieja guardia le haga el milagro, básicamente, ¿no? Y bueno, ahí habla de Ney, lo que ya les platiqué un poquito. Y bueno, pues esta ya es la hora decisiva, ¿no? Ya a las 5 de la tarde es cuando Napoleón va a jugar su última carta con la vieja guardia y esperar que le hagan el milagro, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí más o menos, ahí se alcanzan a ver las líneas, a ver si ahorita más o menos se ve ahí cómo disparan. Igual alinean los mosquetes, disparan, ahí están moviendo los cañones. El que vieron acá era el actor que estaba recreando como que a Napoleón. Ahí estaba, creo que se alcanza por ahí a ver. Ahí va igual la caballería flanqueando, ahí está Napoleón. Obviamente lo ven por el gorrito. De hecho, este gorrito es el mismo que traen los otros, pero Napoleón para distinguirse se lo volteaba. Entonces, normalmente así es como se tendría que usar ese gorro, de adelante hacia atrás, pero Napoleón para distinguirse de los demás se lo volteaba. Y por eso se volvió como que un look muy icónico de Napoleón, ¿no? Y bueno, pues igual más videos hay de la recreación para que se den una idea. Vean, ahí como los recuadros, la caballería no le queda más que estar rodeándola y mientras la rodean te disparan y te están picando. No puedes quebrar esos recuadros. Y bueno, la siguiente, creo que ya es la última carta. Bueno, aquí más videos. Esto es lo que representa la llegada de los prusianos. Estos que ven aquí como que en rojo son los prusianos. Aquí en la recreación pues los meten ahí en la batalla y están ya esperando, están entrando por el flanco derecho de Napoleón. Y pues eso fue lo que realmente le dio el tiro de gracia a la batalla, ¿no? Y la última carta. Ya, la guardia, todo tambores golpeando, bodas se unísono. El emperador mismo nos dio partir. Vi el fuego en sus ojos una vez más. Pero el destino, maldito destino, ya había hablado. Marchamos hacia al parque, hacia la boca de los cañones ingleses. Dispararon sobre nosotros como la ira del cielo. Aún así tenimos, aún así resistimos. Pero entonces, allí llegó. La guardia se retira. No sé si era cierto, pero la día se quebró. El pánico se extendió, incluso entre nosotros. Jacques cayó vengado, su amor destrozado, su sangre en manos. Lo que aquel nos pasó ya estaba muerto. Y ahora, yo, Etienne, de la vieja guardia, ahora por el hocico de un sultano cualquiera. Los amigos son caos, caos, hombres gritando, el emperador desaparecido. Dice que huyó en caballo. Otros dicen que está muerto. Joven, solo sé de que acá. No morí como decía. Viví. Ya no soy soldado del imperio. Soy un fantasma. Si llego a París, iré a ti. Pero no soy el hombre con el que te casaste. Ese hombre fue enterrado esta noche en algún campo verde empapado de sangre y lluvia. Estoy roto, Etienne. Pues eso es a las 8 de la noche. A las 8 de la noche fue cuando la vieja guardia finalmente se quebró. A pesar de que eran los mejores soldados de Europa en ese momento, ya la inercia de la batalla estaba mucho en su contra. Los ingleses realmente hicieron una resistencia heroica al enfrentarse a la guardia y finalmente cuando cargaron cuerpo a cuerpo, o sea, cuando ya ponen las bayonetas, el cuchillo ese que le ponen ya a los mosquetes y cargaron cuerpo a cuerpo contra la guardia, se quebró la guardia. Y es algo como de esas cosas trágicas y no necesariamente inexplicables, pero de esas cuestiones trágicas que los mejores hombres de Napoleón se quebraron finalmente. Y obviamente cuando ya tus mejores soldados están huyendo, pues ¿qué puedes esperar de los demás, no? Entonces a las 8 de la noche es cuando se empieza a retirar el ejército francés.
y es el fin de la batalla y el fin de Napoleón. Y como lo narra aquí Etienne, ¿no? Es el ser un miembro de la vieja guardia y no haber caído en combate, pues hasta cierto punto sí es como que una deshonra, porque supuestamente estas unidades son las que nunca deben huir. Es o muero en batalla, o salgo victorioso o muero en batalla. Pero huir realmente es algo que sí se considera muy deshonroso y poco honorable. Y entonces por eso, aunque ha sobrevivido, son hombres que sí van a cargar con eso el resto de su vida. Y pues es duro, ¿no? La vieja guardia debieron haber sido como cuatro batallones. Yo le estimo como unos 4,000, 5,000 hombres más o menos de la vieja guardia. Muchos sobrevivieron, algunos sí se quedaron. De hecho, una parte de la vieja guardia sí se quedó a cubrir la retirada de los franceses. Entonces, para darle tiempo al ejército que se retirara, ellos sí se sacrificaron. Ahora sí que se quedaron a pelear ahí hasta el último hombre para darle tiempo al ejército de que se retirara y no los empezaran a perseguir tan pronto. Parte de la vieja guardia sí se sacrificó, pero otros sí huyeron. Entonces, pues es realmente el final de la batalla y de Napoleón también, ¿no? La que sigue, por favor, Lau. Esa no la podemos saltar. Aquí ya eso es simplemente en la recreación, pues ahí ya como que se están retirando. Napoleón se retira huye. Napoleón realmente huye del campo de batalla. De hecho, estuvo muy cerca de que lo capturaran, pero logra huir. Y bueno, finalmente después de eso, obviamente se da cuenta de que ya no puede levantar otro ejército. Y es cuando abdica por segunda vez y ahora lo mandan a su segundo exilio a la isla de Elba, que es una isla que está en medio del Atlántico Sur, ahí enfrente de África, donde pues va a morir después, 6 años después, pues ahí muere Napoleón finalmente, ¿no? La que sigue, Lau, por favor. Ah, bueno, y esto nada más como blooper, si es real lo que estaban disparando ahí, y de hecho uno de los árboles se incendió, y entonces ahí lo fueron a apagar. O sea, si es una recreación real, si estaban realmente disparando municiones, o sea, no balas como todo, pero sí, las explosiones sí son reales. Y algunos de los árboles se incendiaron, pues ahí andaban los de protección civil apagándolos, ¿no? Ajá. Pero bueno, 40 años después de la batalla, 40 años después de Waterloo, se empieza ya como que a desarrollar la tecnología de fotografía. Y estas son una de las fotos más icónicas que tenemos de la historia. Estas son fotos reales de veteranos del ejército de Napoleón. Se tomaron 40 años después de la batalla. Todos estos son veteranos de Napoleón. Ya estaban en esta época ya estaban como en sus 70s, 80s, más o menos, 70, 80 años. Y todos están en su uniforme, en el uniforme que utilizaron en la batalla de Waterloo. Y todos estos son soldados o generales o sargentos o algún soldado del ejército de Napoleón. Y es increíble que tengamos esas fotos. Estas caras que ven, esto no es inteligencia artificial, no son pinturas, son fotos tomadas a mediados del siglo XIX, cuando la tecnología de fotografía ya empezaba a salir, y estos son soldados que pelearon con Napoleón. Y tenemos fotos de ellos. Es una conexión que tenemos con la historia increíble, el que sí tengamos fotos de soldados que pelearon en el ejército de Napoleón. Hay más, aquí les puse como las más famosas, pero hay más. Realmente tomaron muchísimas fotos y todos están con su formación, ¿no? Y bueno, por último, ya para cerrar, les quería mostrar esta gráfica. Déjame nada más si quieres la mejor acá en el website, porque con esta sí necesito interactuar. Ahí está. Una de las preguntas más icónicas que entre los historiadores militares siempre nos hacemos es: ¿quién es el mejor general de la historia? Napoleón, Julio César, Aníbal, Alejandro Magno, Pedro el Grande, Gengis Khan, todos estos nombres que a lo mejor por ahí han escuchado. ¿Quién es el mejor general de la historia? Y siempre es un debate interminable que nadie se pone de acuerdo porque todo el mundo tiene diferentes opiniones. Hace unos años, un analista de datos se dio a la misión de tratar de responder esa pregunta con datos. No con opiniones de historiadores, sino con datos. Estadísticamente podríamos calcular quién ha sido el mejor general de la historia, y lo que hizo fue utilizar un modelo, utilizando una estadística que se usa en la sabermetría, en los deportes se usa sobre todo como para calcular estadísticas, y hay una estadística muy famosa que se llama WAR. Esto significa Wins Above Replacement. Lo que calcula esta estadística es cuántas victorias obtuviste comparado a las que hubieras obtenido si hubieras sido reemplazado por alguien promedio. Entonces imagínenselo en un deporte, ¿no? En el fútbol o en el béisbol, lo que sea. Si un jugador tiene un WAR de 5, por ejemplo, eso significa que tu equipo ganó 5 victorias gracias a que tú estabas en el equipo,
Y esas son 5 victorias que no hubieran ganado si tú hubieras sido reemplazado por un jugador promedio. Entonces, para calcular el WAR, primero sacas cómo se ve un jugador promedio, cuáles son las estadísticas de un jugador promedio, y a partir de eso ya comparas a todos. Y vas a tener algunos que son peores que el promedio y otros que son mejores que el promedio. Si tú tienes un WAR negativo, por ejemplo, tienes un WAR de -10, eso significa que tu equipo perdió 10 juegos por tenerte a ti y que un reemplazo promedio lo hubiera hecho mejor que tú. Entonces, usando ese modelo, es como este analista de datos hizo este cálculo, agarró toda la base de datos de Wikipedia, que tiene más o menos como 10,000 batallas y 3,000 generales, las metió a su base de datos, a su modelo estadístico, y esta es la gráfica que arrojó. Obviamente es una distribución normal, es una distribución de Gauss. Aquí ven el 0, este es el promedio, este es 0. Aquí está el promedio. De aquí para acá, quiere decir que tienes WAR negativo, de aquí para acá, tienes WAR positivo. Y obviamente si empiezan a ver los nombres, pues van a reconocer a muchos, ¿no? Los sospechosos típicos. Julio César, considerado de los mejores líderes militares de la historia, pues no es ninguna sorpresa que esté ahí. El duque de Wellington, él fue el que derrotó a Napoleón. Este fue el que ganó en la batalla de Waterloo. También está ahí entre los mejores. Takeda Shingen, él es del shogunato, es uno de los generales del shogunato en el Japón feudal. Aníbal, el que puso de rodillas a Roma y el que de los que más cercano estuvo de conquistar a Roma, pues también es de los mejores generales de la historia. Khalid ibn al-Walid, este es un musulmán que también fue de los mejores comandantes. Ulysses S. Grant, de la Guerra Civil de Estados Unidos. Federico el Grande, también de los mejores. Zhukov, el de la Segunda Guerra Mundial. Por acá está Alejandro Magno, ahí está el buen Alejandro. ¿Dónde está Napoleón? A lo mejor ni lo habían visto. Napoleón tiene un WAR de 16 y el segundo, que es Julio César, tiene 7. Tiene el doble de WAR que el segundo, el considerado estadísticamente el segundo mejor general de la historia. El peor, bueno, pues ahorita lo podemos ver allá. Max von Wallwitz, no tengo idea quién sea. Por eso están ahí, porque no los conocemos. ¿Por qué les enseño esto? Porque lo que quiero ilustrarles es que Napoleón, no sé si alguien de aquí lleva estadística, a lo mejor algunos de ustedes llevan estadística en clase. Cuando ustedes ven estadísticas y cuando ven estas gráficas, normalmente se habla de las desviaciones estándares. Si tú estás a una desviación estándar, estás en el top 84%. 2 desviaciones estándar, estás en el top 95%. 3 desviaciones estándar, ya estás en el top 99%. El WAR de Napoleón, comparado con el de todos los demás, está a 23 desviaciones estándares. Es una imposibilidad astronómica que es prácticamente 0. Eso quiere decir que el que haya existido alguien como Napoleón, la posibilidad de que alguien haya existido como él es casi 0. Es astronómica la posibilidad de que haya existido alguien como Napoleón. Es una mente absolutamente brillante y a pesar de que hoy en día les narré una batalla donde él perdió, definitivamente podemos decir que Napoleón es el comandante, el maestro de la guerra, el comandante más brillante de toda la historia y que estadísticamente ya hay una manera más o menos como de cuantificarlo y de comprobarlo. Y por eso creo que vale la pena que la conozcan un poco y que entiendan el calibre de líder y de personaje con el que estamos hablando. Se necesitaron 7 coaliciones. 7 veces se tuvieron que unir todas las potencias europeas para finalmente derrotar a Napoleón. 7 veces todas las potencias europeas se le echaron encima para finalmente poderlo derrotar. Es uno en toda la historia. No ha habido otro y probablemente nunca tendremos otro Napoleón. Así que por eso me parece importante que conozcan el legado de este personaje y un poquito, pues, cómo fue un poquito su visitar este lugar donde peleó su última batalla y donde terminó probablemente la carrera militar más increíble de toda la historia, ¿no? Y pues ya, déjame nada más, les pongo su QR. Bueno, esa es la tumba de Napoleón. Si la quieren visitar, este es el Museo de los Invalides, ahí en París. Así está, no lo pueden perder, es el único que tiene la cúpula dorada. Y allá adentro está la tumba de Napoleón, ahí está enterrado el buen Napoleón.
Aquí les dejo 2 QRs nada más. El de arriba es el QR de mi canal de YouTube, donde subo varios. Estos son igual otros campos de batalla que he ido a visitar. Si quieren verlos ahí con ese link, pueden ver mi canal de YouTube, donde subo estos videos. Y el de abajo, si me hacen favor nada más, por favor, de escanearlo. Ese es para que registren su asistencia hoy y nos regalen nada más ahí una pequeña encuesta sobre la presentación y su opinión al respecto con ese QR, por favor. Y pues ya, por mi parte es todo. Ahora sí, si alguien tiene preguntas, adelante. Dudas, curiosidades. ¿Cómo murió? Se estima que murió al parecer fue cáncer. Fue cáncer, o sea, murió en la isla de Elena. Creo que fue cáncer intestinal, si no mal recuerdo. Pero algunos dicen que fue asesinado, o sea, que fue envenenado. Pero la verdad es que no tiene mucha credibilidad. O sea, Napoleón ya no era una amenaza en ese momento. Ya como que aceptó simplemente su destino ahí ya al exilio. Y murió a los 55 años, dormido. Tuvo una muerte bastante tranquila y bastante pacífica, podríamos decir. Pero hasta donde recuerdo, la causa oficial fue cáncer intestinal, creo. Ajá. 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 ¿Por qué la historia es importante? Ok, es una pregunta muy larga, pero déjame ver cómo te la puedo resumir. Hay una corriente como que dice el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Podrías hacer un argumento desde ahí, como que puedes aprender de la historia, puedes aprender de lo que han vivido otras personas. Creo que tiene cierta validez, pero yo no diría que esa es la principal razón. Creo que la principal razón por la cual, creo que de donde viene a veces esa actitud es, sobre todo lo veo mucho aquí en la universidad y sobre todo también con clases de humanismo y humanidades que muchas veces se las meten como que obligatoriamente. Es una actitud mucho como de, ¿por qué tengo que estudiar esto? ¿Esto para qué me va a servir? Yo soy arquitecto, yo soy actuario, yo soy de marketing, yo soy psicólogo, ¿por qué tengo que estudiar historia? Y sí, hasta cierto punto, a lo mejor la historia no te va a servir para tu carrera, pero eso no quiere decir que no te pueda servir para la vida. Y esa es la distinción que hay que hacer. Si tomas esa carrera no es para ver a mí de qué me sirve esto si yo no estudio estas cosas. Es una pregunta incorrecta. Más bien es pensar como, no es para qué te va a servir en tu carrera, es cómo te puede servir para la vida. Y hay 2 cosas que yo le veo bastante interesantes a la historia. Una, conocer a los personajes. Una de las mejores cosas que yo les podría recomendar es que se empiecen a desarrollar algún hábito de leer las biografías de personajes históricos que les llamen la atención. No tienen que leer a Napoleón o a Julio César o a los líderes militares. A lo mejor son líderes sociales los que les llaman la atención. O a lo mejor son líderes espirituales los que les llaman la atención. Estudiar la biografía de personas que vinieron antes de nosotros es de las mejores maneras que tú puedes entender, que tú puedes hacer para aprender cómo pensaron y cómo fue la vida y cómo construyeron su vida, algunas de las personas más icónicas e importantes que hemos tenido en nuestra historia. Si ustedes se leen, yo les garantizo que si ustedes se leen por lo menos la infancia y la adolescencia de Napoleón, les va a cambiar mucho la perspectiva sobre la escuela y por qué estudiamos y por qué tienes que estudiar y por qué tienes que ir a la escuela. Napoleón es una persona que sí fue a una de las mejores academias en París, pero la razón por la que Napoleón era tan brillante no es porque tuviera un don especial, es porque era el estudioso de la guerra más grande que se ha visto. Napoleón incluso se habla de que tenía parte del dinero que le daban para comer, se lo gastaba en libros. Y entonces es como que tú vas aprendiendo de cómo pensaban estas personas, qué es lo que los hizo tan exitosos, ¿no? Y no solo eso, sino también tú puedes también verlo desde esa perspectiva que hay una frase por ahí muy famosa, ¿no? Que dice, hay que aprender de los errores. Y sí, por supuesto. Pero Abraham Lincoln alguna vez dijo, hay que aprender de los errores, pero yo prefiero aprender de los errores de los demás. No hay una regla que dice que tengan que ser tus errores. ¿Y cómo puedes tú aprender de los errores de los demás? Conociendo la historia y conociendo lo que vino antes de ti. Y el último argumento que te daría es,
es muy difícil, es muy difícil saber, es muy difícil entender por qué el mundo es como es, las cosas funcionan como funcionan, e incluso ustedes mismos, por qué son como son, si no entiendes de dónde vienen. Si yo ahorita me pongo a preguntarles, oigan, ¿por qué ustedes hablan español? Muchos no me sabrían explicar por qué. Oigan, ¿por qué muchos de ustedes tienen nombres árabes? Yo tengo un nombre árabe. ¿Por qué tienen nombres árabes? Muchos no me sabrían explicar por qué. ¿Por qué muchos de ustedes son cristianos o católicos o judíos o lo que sea? Muchos no me sabrían explicar por qué. Y entonces es increíble que no sabes ni siquiera por qué eres como eres, y por qué crees en lo que crees, y por qué te vistes como vistes, por qué valoras lo que valoras. No lo puedes conocer si no sabes de dónde vino. Y entonces no conocer la historia hasta cierto punto es no conocerte a ti mismo. Pero tienes que cambiar por completo la perspectiva. El problema con la historia es como... El problema no es que la historia sea aburrida o no sea interesante. El problema es que nos las han enseñado muy mal. El sistema educativo ha hecho un muy mal trabajo en general en cómo enseñan la historia, y entonces la historia se convierte simplemente en un juego de memorización de fechas, nombres y datos completamente sin contexto, sin ninguna conexión conmigo, y que es una tortura porque me tengo que memorizar cosas, y desde que tenemos aparatos digitales nuestra memoria se ha vuelto muy mala. Entonces es puro calvario, es puro calvario, es puro sufrir con historia porque no es más que un test de memorización, sin ningún contexto, sin ninguna conexión conmigo, y además son datos que en 2 segundos le pueden preguntar a ChatGPT. Entonces sí se tiene que cambiar por completo cómo pensamos de la historia y cómo la vemos y cómo la relación que tenemos con ella. Y pues es un poco el trabajo que pues tratamos de hacer aquí, ¿no? Cambiarles un poquito la perspectiva, y por eso me gusta compartirles estas experiencias, para que vean que, si se dan cuenta, no les di ninguna fecha, ni nombres, ni lugares, o sea, los mencioné como para que se ubiquen, pero lo importante es que conocieran la experiencia y que entendieran qué fue lo que sucedió y cómo hubiera sido estar ahí. Y eso es lo que realmente es fascinante de la historia, conocer esas historias. Pero bueno, no sé si eso ayuda un poquito. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra curiosidad? Cosas que hayan visto ahí en películas, rumores que hayan escuchado. Por ahí dicen que Napoleón era muy chaparrito, que tampoco es cierto. Porque visualmente está muy bien hecha. Visualmente está muy bien hecha. Las batallas, digo, son muy cortas, pero visualmente está muy bien hecha. Lo que no me gustó de la película es que toda la historia de Napoleón la contó a través de su relación con Josefina. Y sí, por supuesto, Josefina fue probablemente la persona más importante en la vida de Napoleón. Lo que no me encantó es que si tú ves la película y no conoces nada de la vida de Napoleón, nunca has leído su historia o no conoces absolutamente nada, es muy fácil que tú salgas del cine pensando como que este tipo era medio, sí, a lo mejor un gran líder y un gran soldado, pero también como que era medio, ¿cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra para describirlo hoy en día? Medio menso con las mujeres, era medio simp, incluso, porque esa es la perspectiva que da, y eso es real. Josefina le puso el cuerno 2 veces a Napoleón, y Napoleón la seguía perdonando y la seguía tomando, y, o sea, sí es una persona que, vaya, se le puede criticar. Pero en mi cabeza yo estoy pensando, a ver, les acabo de enseñar la gráfica, ¿no? Tienes al líder militar más brillante de toda la historia, y lo que vas a narrar su vida a partir de un aspecto de su vida que es chisme. Y no se trata de glorificarlo, tampoco me encanta como que lo glorifiquen como si fuera un dios, ¿no? Tampoco. Pero hay tantas cosas que creo hubieran sido tan interesantes de contar de su vida, que como que sí se me hace una oportunidad desperdiciada haberla enfocado en contar toda su historia a través de su relación tóxica con su amante, ¿no? Con su esposa y después amante y todo el rollo, ¿no? Entonces, eso fue lo que no me encantó, la verdad es que no me encantó. Además de que pues está muy apresurada. Digo, si ven la versión extendida que ya está en Apple TV, dura como 4 horas, pero aún así, o sea, meter la carrera militar más grande de la historia en 4 horas no se puede. Y entonces, como que de repente apareces en Egipto, primero está en Italia, de repente aparece en Egipto, de repente está invadiendo Rusia, y lo mismo, si no conoces su historia es como, no entiendo cómo llegamos aquí, cómo pasamos acá, por qué de repente ya está allá. O sea, como que sí trataron de meter demasiado en la película y sí se siente muy apresurada, incluso en la versión extendida. Pero bueno, creo que eso lo puedo entender, pero la decisión de narrar la vida de Napoleón exclusivamente del lente de su relación con Josefina, no es que esté mal, no es que estén diciendo mentiras. Les digo, sí fue así su relación con ella, pero se me hace una oportunidad perdida de realmente mostrar una de las mentes más brillantes que han caminado esta tierra.
¿Cuánto tenía? Napoleón medía como 1,70, 1,69, 1,70. Es el promedio. Es propaganda británica la que lo hacen. La propaganda británica es la que lo pintaba como que era más chaparro, pero en realidad 1,70 era la estatura promedio en... Sí, no, absolutamente no. Tenemos los restos de Napoleón, o sea, Napoleón medía como 1,70. ¿Cuál dirías que es tu batalla favorita de que de todos los conquistadores guerreros, cuál es la que más admira? Yo creo que la que más me gusta y la que más he estudiado y que la quiero visitar, pero así está medio imposible porque está en Afganistán y meterse a Afganistán está medio complicado. Pero yo creo que la batalla de Gaugamela, esa es la de Alejandro. Es una de las batallas, es la última gran batalla de Alejandro Magno y para mí esa es de las batallas más icónicas y la que más me gusta de toda la historia. Y de hecho, hay una película de Alejandro que hizo Oliver Stone por ahí en el 2004. A lo mejor la han visto, que sale Colin Farrell como Alejandro Magno. La batalla de Gaugamela de esa película es la mejor batalla que el cine ha recreado apegándose a la historia. Casi Hollywood normalmente hace un terrible trabajo hace batallas muy épicas y las hace muy interesantes, pero no se parece nada como realmente hubieran sido las batallas históricas. La mejor batalla que ha hecho el cine para recrear históricamente cómo había sido una batalla es la batalla de Gaugamela en la película de Alejandro del 2004. Si de verdad quieren ver cómo hubiera sido una batalla del mundo antiguo, esa película es la que ha hecho la mejor recreación de... ¿Cómo se llama? Alexander se llama así. Alexander es de Colin... no, es Ridley Scott el director y Colin Farrell es el que sale de Alejandro. Sí, esa batalla es lo mejor que ha hecho el cine en cuestión de recreaciones de batallas. Bueno, ¿alguna última duda? Ya tenemos como 5 minutos. Ajá. Lo que ya lo hizo, varios que de casa para A los prusianos. los pusieron, pero él le limpió, No. creo que apenas le ha pagado. No, se le escaparon. O sea, Napoleón le dio 30,000 hombres para que persiguiera a los prusianos y los mantuviera lejos del campo de batalla, pero Blücher, el mariscal de campo de los prusianos, lo engañó, dejó una parte de su ejército en la retaguardia y se llevó a la parte principal hacia Waterloo. Y entonces Grouchy pensó que estaba atrapando al ejército completo, pero solamente estaba atrapando a un cachito. Entonces se quedó ahí ocupado con una parte del ejército prusiano, mientras la mayor parte del ejército prusiano ya estaba marchando hacia Waterloo. Entonces, pues sí, eso le costó la batalla también a Napoleón. Realmente fue una combinación de muchos factores. O sea, esta batalla sí se le salió de las manos a Napoleón, porque fueron muchos de sus mariscales los que cometieron de los errores más graves. Pero pues ese es parte del comando, o sea, tú no puedes... También, errores por todos lados, pero bueno, eso no le quita nada a su gran carrera militar. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas, así que gracias a todos por venir, muchachos.